días, ¿cómo están? Vamos a pasar de la planilla Excel al Word, ¿ah? Como está tan de moda hoy día eso, ¿verdad? Después de tanto gráfico y tanto número, vamos a tratar de colocarle un poco de texto también, no solamente proyección en términos económicos, que tiene mucho de contenido político también. De hecho, el presidente del Banco Central decía recién que para que el crecimiento sea sostenible depende de la inversión, y a estas alturas ya sabemos que una parte importante de la inversión depende del clima político, no del clima meteorológico. Y no puedo no preguntar o tirar como provocación de partida, una provocación que no es mía, sino que la lanzó Juan Andrés Camus el otro día en una entrevista en el Mercurio, y ha generado mucha polémica, pero hay un trasfondo en esa declaración. No solamente hay un querer ser o un sentimiento de parte suya, ¿verdad? Juan Andrés Camus es un contribuyente de la campaña de Sebastián Piñera, vamos a dejar de lado ese tema, pero hay una visión que genera cierta alarma, pero que también tiene algún grado de sentido de realidad y tiene que ver justamente con esa conexión que hay entre el desempeño de la economía y la política. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección en particular? Digo, hagámonos cargo de lo que dice Juan Andrés Camus también, pero en el fondo, el trasfondo de esa situación es qué es lo que está en juego para el país y para los próximos años, ¿verdad? Estamos hablando del corto, pero también del mediano plazo, en esta elección presidencial. Roberto. Bueno, yo estoy muy en desacuerdo con lo que dijo Camus, quizás debería partir por eso, ¿eh? Creo que lo que escuchamos ahora recién del ministro y del presidente del Banco Central nos muestran que efectivamente las expectativas económicas han ido mejorando y han ido mejorando en forma muy significativa. Incluso esta mejoría se ha ido acelerando. Los datos que hemos conocido, por ejemplo, de confianza de los consumidores, que se conoció hoy, subió 5 puntos, hacía muchos años que no veíamos un alza de ese tipo, pero coincide con el alza en la confianza de los empresarios, que eso lo mide además otra institución distinta, que es la Universidad Adolfo Ibáñez y CARE. Bueno, o sea, efectivamente algo está pasando, y los indicadores de ventas del comercio, de salarios, todo eso lo mostraron hoy en general, están mejorando mucho. Ahora, creo que hay que reconocer que el periodo de los últimos 3 años ha sido muy duro para los chilenos, para los consumidores chilenos. Ha sido durísimo. Yo me he dedicado demasiados años de mi vida a lo mejor a medir estas cosas, y periodos de pesimismo como el que hemos vivido en estos últimos años, que ahora se está revirtiendo, pero que ha sido lo que fue, no lo veíamos en los últimos 40 años, que de eso yo puedo mostrar cifras. En los últimos 40 años han habido solo 3 periodos similares en profundidad, en extensión, que fue la crisis de los 80, esa crisis que para los más viejos acá se acordarán, bueno, quebró todo el sistema bancario chileno a la pasada. Después tuvo la crisis asiática a final del gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, la crisis financiera, esta Prime de recientemente, y esto que hemos vivido ahora. Entonces, venimos saliendo de una conmoción, de una cosa que realmente, un nivel de pesimismo. Pero la comparación, es que tengamos un segundo ahí, porque la comparación es con eventos bien catastróficos. Bueno, pero ¿a qué se atribuye el ánimo catastrofista de este periodo? A lo mejor la catástrofe no fue de esas dimensiones, pero lo que pasó en el ánimo de los chilenos es comparable. ¿Y a qué lo atribuye? Por ejemplo, el nivel de confianza de los consumidores llegó en el año anterior, en el año 2015, llegó a niveles similares a los que había en la crisis financiera 2008-2009. Entonces, bueno, se produjo una situación que tiene que ver con el proceso político, con visiones encontradas con respecto al modelo económico, con muy mal manejo comunicacional por parte del gobierno, creo yo, en la forma como se plantearon esas reformas. Pero hoy día eso está cambiando, y está cambiando en parte
por expectativas de un ciclo político, claramente, ni el ministro ni el presidente del Banco Central se refieren a eso, pero este cambio que se está produciendo, que es tan dramático, es en parte por el ciclo político, por lo que la gente está viendo que va a pasar en el ciclo político, pero en parte también porque el entorno internacional, incluso el entorno nacional, está cambiando, las cosas duras dramáticamente. Entonces, la visión de Camus, creo yo, le da demasiada importancia al componente político a esto. O sea, todo este crecimiento se basa en que va a ganar Piñera, y por lo tanto, si no va a ganar Piñera, yo creo que es una visión exagerada. Creo que es una parte, pero no es definitivamente el todo. Objetivamente, el ciclo está mejorando en este momento. Jorge. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy de los que estaba medio mareado con tanto número. Le excita a los economistas los cuadros, definitivamente. A ver, yo tiendo a coincidir con Roberto. Él es una persona muy sobria y lo dijo de manera muy elegante. Lo de Camus es completamente desproporcionado. No solamente porque además tiene primero un conflicto de interés que es bueno explicitar, sino que participe y dirige de una institución donde los temas de fe pública en el mercado financiero son extraordinariamente relevantes. Y por lo tanto eso no inhibe, por supuesto, que pueda tener una opinión política, pero creo que expresarle de esa forma me pareció completamente inadecuado. Entre otras cosas porque yo creo que los dos extremos de esta discusión son buena parte de lo que nos tenemos que alejar. No me parece que sea correcto, como alguna vez insinuó el ministro Izaguirre, nos lo dijo aquí ahora, que simplemente todas las variables de crecimiento económico, de confianza en las inversiones, de generación de empleo y otros dependían de cuestiones estructurales en materia internacional. Lo cierto es que cuando uno mira el proceso, particularmente lo que ha sido esta administración, puede reconocer un ciclo a la baja de las variables de contexto, pero sería muy poco honesto no reconocer que la manera en que se planteó el debate político, la forma en que se llevaron adelante las reformas, contribuyó a la profundización de la mayor desconfianza, no solamente de inversionistas y empresarios, sino también, como muy bien apunta Roberto, respecto del tema de los consumidores. Y de esa perspectiva, tampoco es cierto que solamente depende de variables políticas. Probablemente será incluso más polémica la entrevista que a estas alturas dio Consiglio, uno de los analistas principales de la red Invial, cuando decía cualquiera sea el próximo presidente, tenemos un crecimiento asegurado del 3,5%. Yo creo que en esto es bueno seguir el tan vapuleado, ancho camino del medio y mirar las cosas con algo más de razonabilidad. Evidentemente la expectativa de un cambio de gobierno ha generado mayor optimismo, particularmente en la perspectiva casi segura de que Sebastián Piñera pueda ser el próximo presidente de la República, más allá de las opiniones políticas que cada uno de nosotros pueda tener. Va a haber efectivamente un shock de inversión interesante. Las condiciones estructurales, como creo que lo explicó de manera bastante contundente Izaguirre hoy día, van a acompañar ese proceso. Y la pregunta relevante, que probablemente tiene que ver con lo que nos dedicamos más Roberto y yo, es ¿qué otras cosas tienen que ocurrir desde el punto de vista político para acompañar ese proceso? Porque una buena parte de las cosas que aprendimos durante la historia de los últimos 15 años es que tener altos niveles de crecimiento económico, de generación de empleo y de estabilidad parecen que no fueron suficientes para darle sustentabilidad a un ciclo político muy virtuoso, que como dijo el rector de la Universidad del Desarrollo, probablemente esos 30 años, entre el año 85 y el año 2015, sean las 3 décadas más gloriosas de nuestra historia. Chile nunca había crecido y prosperado tanto individual y colectivamente como en esos 30 años. Lo que en ese periodo ocurrió no hubiera tomado en otro momento nuestra historia 4 o 5 generaciones. Y sin embargo, con la misma honestidad no podemos sino reconocer que probablemente también fuimos arrastrando deudas pendientes, que no supimos resolver a tiempo, debates que de haber sido abordados de manera seria y con una mirada más de largo plazo no hubieran evitado la situación en la que muchas veces estamos hoy día. La pregunta entonces, ¿cómo recuperamos esa mirada? Preguntar, porque una pregunta siguiente era, y a lo mejor va un poco en la línea de lo que tú estás planteando, Jorge, porque tenemos variables que suponemos que van a ser más o menos estables, ¿no es cierto? O sea, estamos recuperando expectativas, el crecimiento está más o menos determinado, puede subir más, subir menos, pero estamos diciendo que el futuro no depende solo del resultado de la elección presidencial y que con manejos más... Hay dos posibilidades, los dos candidatos que tienen más opciones hoy día son Sebastián Piñera y Alejandro Guillé. La pregunta también es no solo entonces respecto a la economía, sino el clima social con el que cada uno se va a encontrar.
y las perspectivas de manejarlo en función de los intereses del país también. Porque también hemos visto que hay una clase política que no ha sabido manejar de manera correcta. Primero, diagnosticar de manera correcta lo que ese clima social esperaba que pasara, ese ambiente, ¿verdad? Y segundo, la magnitud de las reformas tampoco necesariamente le han apuntado a lo que la gente estaba demandando. Entonces, también es un capítulo significativo del desempeño de los próximos años ese clima social. Bueno, yo diría que efectivamente el futuro tiene mucha incertidumbre. A lo mejor la incertidumbre central hoy día no está en la elección presidencial, porque la elección presidencial efectivamente hoy día se ve más o menos definida. Hay una especie de reconocimiento de derrota, diría yo. Da la impresión de que 7 de los 8 candidatos aspiran a obtener el segundo lugar, así como que se disputan entre ellos el segundo lugar, lo cual es una cosa muy extraña, no la habíamos visto. Presagia una campaña muy aburrida, porque probablemente el que está tan adelante y tan seguro no va a correr ningún riesgo. Pero donde yo veo tremendo riesgo, oye, es en la elección parlamentaria. Porque la elección parlamentaria es donde podrían aparecer sorpresas y donde toda esta certidumbre que tenemos sobre la elección presidencial es absolutamente inexistente. Pero dame un segundo para ir a la elección parlamentaria. Y me interesa el diagnóstico de ustedes del clima social con el que se va a encontrar el próximo gobierno y de cómo creen ustedes que lo puede abordar para hacerse cargo de esas otras cosas que señalaba Jorge que son importantes. La elección parlamentaria también se las quiero preguntar, pero dejémosla como capítulo separado. Yo te digo, en lo inmediato yo estoy optimista con respecto al clima social que podría enfrentar Piñera, en el caso más probable que sea elegido presidente. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que hay las razones de apoyo a Piñera. ¿Por qué votaría usted por Piñera? Esa parte que nadie publica de las encuestas, ¿por qué votaría? Está muy concentrado en que van a mejorar las expectativas de crecimiento, van a mejorar los salarios, van a mejorar la inversión, ¿no es cierto? Y ese es el motivo central, y él se ha cuidado de no hacer promesas demasiado exageradas en otros ámbitos, seguridad, qué sé yo. Entonces, yo tengo la impresión de que este optimismo que estamos viendo hoy día corresponde a lo que probablemente Piñera puede hacer también. No hay expectativas que yo vea desmedidas o exageradas. Entonces creo que por lo menos el inicio del gobierno de Piñera corresponde a las expectativas que hoy día se están generando. Entonces yo creo que va a tener un muy buen comienzo, que como además Piñera es un hombre de muy buena suerte, da la impresión que el ciclo internacional lo va a acompañar y se le van a dar las cosas. Entonces yo creo que no sé, por lo menos los 2 primeros años uno puede ver, yo creo que le va a ir muy bien. Está prometiendo y la gente está esperando lo que él puede cumplir. Jorge. Fíjate que hace 2 o 3 años se instaló con motivo de esta administración una discusión que a mí me parece bastante mentirosa. Se decía que el problema de este gobierno, mi familia política pertenece, dicho sea de paso, no había tenido que ver con las ideas y los principios, sino más bien con la forma en que se había llevado adelante la reforma. Y yo creo que no. Yo creo que buena parte del problema tiene que ver en un error de diagnóstico, de haber probablemente, como siempre suele ocurrir en una democracia donde se sobredimensionan los intereses perseguidos intensamente por una minoría en desmedro del interés común, por definición más difuso, pero probablemente ciertas interpretaciones de malestar social se extendieron a varios ámbitos, no considerando, como muchas veces solemos decir, a esa mayoría silenciosa que no marcha, que no protesta. Y por lo tanto quizás la gente no quería que se acabara la fiesta, no quería quemar el local, reventar el generador, sino más bien quería que lo invitaran a la fiesta. Quería que le pusieran un pisco sour, que los trataran con mayor dignidad. La demanda era más de inclusión que de sustitución. En un yate al Caribe. Exactamente. Claro. Ups. Y desde esa perspectiva, yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que probablemente la gran razón por la cual va a ganar Sebastián Piñera es porque, queriéndolo o no, interpreta de manera más sensata a ese grupo de personas que en algún minuto sintió que buena parte de lo que habían construido y el fruto de su esfuerzo se veía amenazado por las políticas públicas de un gobierno que, sin embargo, en el discurso aparecía probablemente más conectado con los cuales eran sus ideales.
¿Cuál va a ser el principal desafío? Y que tiene que ver con lo que fue el primer gobierno de Piñera, que fue en general una administración a tumbo, hasta que entendió que la política era una cuestión relevante. Y nombró el ministro Andrés Chadwick, trajo Longueira, Belín Matei, y quizás comprendió que en un gobierno, a diferencia de una empresa, probablemente las cosas no ocurren cuando uno toca un botón, y que, como decía Bernard Shaw, la política requiere muchas veladas. Y en un escenario donde probablemente no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, la necesidad de negociar, de sentarse a conversar, en un país además con una tradición tan legislativa como la nuestra, donde todo se transforma en un proyecto de ley, esta idea de la restauración va a significar para el gobierno Piñera un manejo político muy solvente. Y creo que una de las cosas importantes de poner a la vista de que si es que es o no un aprendizaje de lo que fue su primera administración. Yo, al igual que Roberto, creo que desde el punto de vista del ánimo social, la situación no va a ser tanto más compleja de lo que ha sido hasta ahora, porque en general se retrotraen las expectativas y por lo tanto tienden a moderarse las peticiones. No quiero ser ordinario, pero uno valora el cinturón de seguridad cuando se pega un conchazo, o valora el pan cuando tiene hambre. Y desde la perspectiva de ciertas carencias, no es raro que por primera vez en las encuestas, por primera vez en 20 años, después de la delincuencia y la seguridad ciudadana, que es la prioridad número uno haya visto en un par de encuestas de que la segunda prioridad para las personas para el próximo gobierno era justamente recuperar el crecimiento económico. Que claro, en las personas eso se traduce en otro tipo de cosas, inflación, costo, consumo, en fin. Y creo que por ahí es donde vamos a tener que empezar a mirar con un poquitito más de cuidado. Y el otro gran desafío, creo yo, que es el signo más brutal de los tiempos que hoy día nos iluminan, es la reconstrucción de lo que podríamos llamar la socialdemocracia o la centroizquierda más moderada. Lo que vimos en las primarias fue reflejo de lo que nos está pasando de la derecha versus la izquierda, sin matices, sin términos medios. Y de esa perspectiva... ¿Te parece un factor determinante para los años que vienen eso? ¿Está dentro de la lista de las cosas que tú quieres nombrar? Es tan determinante como que la diferencia entre que el gobierno de derecha dure 4 años o pueda durar 8 es si es que va a tener o no una alternativa razonable centro-izquierda o simplemente lo que hoy día conocemos como el Frente Amplio. O sea, si no aparece esa alternativa, el gobierno de centro-derecha puede durar 8 años. ¿Verdad? Efectivamente. Y el gran desafío de Piñera, y con esto termino, crecimiento económico y generación de empleo es como el default, eso lo damos por tiqueado cuando salgan elegidos. El gran desafío de Piñera es transformar a la derecha en una alternativa razonable y por lo tanto, así como la nueva mayoría sobreexageró ciertos síntomas, que la derecha los interprete de manera correcta y no los nuble, no los esconda y no los ensombrezca. Y desde esa perspectiva, el desafío que tienen por delante es justamente transformar lo que ha sido el relato tradicional de ese sector. Si Sebastián Piñera gana esta elección, va a ser la tercera vez en un siglo, la tercera vez en un siglo que la derecha gana una elección democrática a la presidencia de la República. Desde el punto de vista de una democracia sana, es bueno que la alternancia sea no solamente no traumática, sino que habitual. Déjame a partir de eso entonces preguntarle cómo se imaginan ustedes que se va a reconfigurar el mapa político a partir después de la elección presidencial y parlamentaria, porque vamos a tener el estreno de un nuevo sistema electoral, ¿verdad? Tenemos una nueva mayoría quebrada. Tenemos una reconfiguración de la derecha también, no solo con una candidatura que está más hacia la extrema derecha como la de José Antonio Kast, la de Piñera, pero también un sector representado por este grupo más joven, encabezado por Felipe Kast, que participó de la primaria. O sea, ahí hay un ánimo de hacer cosas, hay un ánimo de instalar un ideario. Está la gente de Amplitud, de Ciudadanos de Velasco, está el Frente Amplio. O sea, hay una sensación de que esto se va a reconfigurar. Y hay una socialdemocracia que después de la salida de Ricardo Lagos y la falta de, bueno, el rompimiento de la nueva mayoría y la candidatura de Alejandro Guillé y de Carolina Goich, está como en tierra de nadie, porque esa socialdemocracia que se reconocía en la concertación o que estaba con Lagos, hoy día no se sienta con ninguno de los dos candidatos. A lo mejor incluso un poco más con Carolina Goich que con el propio Alejandro Guillé. ¿Cómo te imaginas tú, Roberto, esa reconfiguración y qué rol juega? Yo creo que uno de los grandes temas que a mí me preocupan para el futuro es justamente esta crisis de nuestro sistema político, digo de nuestro sistema de partidos, de coaliciones, que para mí claramente quedó obsoleto, se terminó. Y lo bien que está Piñera oculta lo que
detrás de él ocurre en la derecha, que también hay una crisis de representación y de reformulación, pero como hay un candidato tan exitoso, eso no parece tan evidente como en la centroizquierda, donde no lo hay, entonces queda en forma muy descarnada la crisis. En el caso de la centroizquierda, yo creo que, bueno, si uno mira esta elección, yo creo que lo más probable, no sé si tú estarás de acuerdo, es que la centroizquierda va a enfrentar la peor derrota electoral que ha tenido desde la vuelta a la democracia. No solamente por un problema de fondo, de en qué manera la centroizquierda dejó de representar o cambió, se extravió o hizo un diagnóstico equivocado, sino también por un conjunto de decisiones muy desafortunados. El haber ido divididos a esta elección, elegir unos candidatos que yo creo que reflejan una lectura equivocada y superficial de las encuestas y que no representan el discurso de la centroizquierda, el lenguaje de la centroizquierda, la cultura de la centroizquierda. Yo creo que eso está siendo pésimo electoralmente, pero va a ser todavía peor el día después de la derrota, cuando haya un vacío absoluto y van a tener que sentarse a ver y qué hacemos de ahora para adelante. Yo creo que es una situación muy, muy mala, y lo más probable es que va a un sector en que se van a reforzar sectores a lo mejor más extremos, más radicalizados de los que hoy día están. Yo diría, el único partido de eso que se llamó la nueva mayoría que ha salido fortalecido de este gobierno es el Partido Comunista. El Partido Comunista está más fuerte hoy de cómo entró al gobierno. Los demás están todos más débiles. El PPD, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, para qué decir, ha sido una pésima experiencia, excepto para el Partido Comunista. ¿Te imaginas que el resultado va a ser peor que el que tuvo Frey cuando ganó Piñera la vez pasada? Para imaginarnos un porcentaje, un resultado. Yo creo que va a ser peor. Yo creo que probablemente o alrededor o algo así, pero puede ser muy tremendo en la parlamentaria, porque lo que decía antes, en la parlamentaria, como estamos estrenando todo nuevo, sistema de financiamiento, sistema binominal, nuevas agrupaciones, ¿no es cierto? No sabemos lo que puede pasar y podemos encontrarnos que los nombres históricos, Insulza, Isabel Allende, Ignacio Walker, se vayan todos para la casa. Entonces, ¿qué va a pasar ese día después en la centroizquierda si pierden todos sus liderazgos tradicionales? Ahora, Jorge, bueno, este es un fenómeno mundial. Quiero decirte que en la derecha no es mucho mejor. Yo creo que los partidos tradicionales, la derecha, Renovación Nacional y la UDI, están pasando por un muy mal momento también. Pero en fin, corriendo un riesgo parecido. Es un fenómeno mundial. O sea, la socialdemocracia no solamente está en crisis en Chile. Vamos a Europa, miremos lo que está pasando en otras partes que han sido modelos constantes, además. Efectivamente. Y a Ricardo Lago lo votaron las encuestas, Roberto. Claro, lo que pasa es que hay varios... Una lectura equivocada de las encuestas. Hay varios fenómenos estructurales. Efectivamente hay una tendencia mundial. Yo creo que en la medida que las democracias no han logrado satisfacer de manera más eficaz los anhelos ciudadanos, eso ha sido creciente caldo cultivo, no solamente para los populismos, sino que para la radicalización de las posiciones, donde los intermedios, digamos, sean de centro izquierda o centro derecha, empiezan a ser electoralmente poco atractivos. Les cuesta construir un discurso, no solamente Ricardo Lago Escobar y Andrés Velasco, incluso si me permiten la licencia hasta probablemente Carolina Goich, si uno la pusiera en un sector más moderado, los resultados en general son más bien bajos. Ahora, ocurre otra cosa, sin embargo, y es que yo creo que esta va a ser la peor derrota de la centroizquierda, no necesariamente por el resultado, que no sé si Roberto coincidiría conmigo, pero yo creo que va a ser relativamente similar, casi idéntico en la tendencia al de hace 8 años atrás. Es decir, Piñera va a obtener en primera vuelta 44-45% de los votos, más 2 menos 2. Guille va a obtener algo menos de lo que obtuvo Frey, 27-26 en primera vuelta. Sánchez va a obtener algo menos de lo que obtuvo Marco, es decir, 15 por ahí. Si el problema es que cuando perdimos la elección hace 8 años, déjenme hablar en primera persona porque me parece bastante más honesto, sabíamos, desgraciadamente, que ni siquiera teníamos que hacer un ejercicio de introspección de ver cuáles habían sido nuestros errores, por qué habíamos perdido la confianza ciudadana, porque teníamos una carta de triunfo, como decía mi abuelita que jugaba bridge, que estaba en Estados Unidos y que íbamos a volver al gobierno en 4 años más, pasara lo que pasara. Porque electoralmente había un fenómeno que se llamaba Michelle Bachelet. Y eso alentó una serie de dinámicas y particularmente a la radicalización de esa coalición que llevó a la historia que hoy día todos conocemos.
Esta va a ser la peor derrota, no porque el número sea mejor o peor, sino porque las perspectivas de lo que vienen por delante son completamente desastrosas. Hay una generación completa de políticos que va a estar completamente jubilados. Las grandes promesas de este mundo cultural, las Carolina Toá, los Claudio Rego, los Lagos Ver, están como esos futbolistas que los jubilaron sin ni siquiera haber debutado en la cancha. Entonces, uno ve esfuerzos de renovación en algunos ámbitos, es decir, el Frente Amplio tiene a Boric, tiene a Jackson. La derecha ha hecho esfuerzos interesantes, lo de Felipe Cas, incluso hoy día José Antonio Caz, lo que hizo Belolio al interior de la UDI. Pero cuando mira este mundo, la verdad es que si uno da por descontado y es costo hundido la elección ahora en noviembre y diciembre, el ejercicio realmente terrorífico es cuando uno empieza a pensar qué debería pasar en la elección del 2021 y cómo en general se reorganizan las fuerzas políticas. Y hay una cuestión generacional que a nosotros también nos ha costado y que tiene que ver con la mirada de esa nueva generación que vivió una realidad completamente distinta a la de nuestros padres y que se aproxima al fenómeno político de manera diferente. Me imagino que a muchos de ustedes le ha pasado. Yo tengo una hija que acaba de entrar a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, exalumna del Colegio Villa María, y hoy día es militante del Frente Autonomista. En la mañana está marchando contra los medios de producción, pero en la tarde me está pidiendo el auto y la benzina para ir a la fiesta. Y ella no advierte ninguna contradicción en eso. Entonces, si esa generación, y más allá de la Vivo broma, lo mismo en mi casa. y más allá de la broma, si esa generación tarde o temprano va a tener labores de responsabilidad de llegar a gobernar, creo que es súper importante empezar a mirar el proceso político no solamente desde la perspectiva de la lógica tradicional, sino también de la sociología, de cómo el Chile ha ido cambiando y esa quedémonos ahí en la generación lo miran de sociología, manera porque ese distinta. fenómeno que tú describes y que a muchos de nosotros nos pasa en la casa, o sea, yo creo que levante la mano el que no se ha enfrentado a hijos así, tiene que ver también con alguna forma en que algo se hizo mal o se hizo de una manera que no se calculó. Esa realidad, la realidad del Frente Amplio, de lo que busca, de lo que cree, de lo que está convencido el Frente Amplio, además con una autoridad moral sobre el resto, digamos, que no deja de llamar la atención. Esa mala lectura de las encuestas que hizo que votaran a Ricardo Lagos, y resulta que cada vez que Ricardo Lagos se para en un escenario como este, la gente no hace sino babear, digamos, y decir, pero ¿por qué? ¿Qué hago para que usted vuelva? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde está? ¿Cuál fue el cambio sociológico que alguien no percibió aquí y que se nos pasó por delante y que hoy día se transformó en esta reconfiguración total del mapa social y político? Sí. Que nadie termina de entender todavía. Yo tengo una hipótesis, oye, que es lo que ha estado pasando en el resto del mundo también, y que yo creo que el tema es que la política en este eje histórico de izquierda y derecha dejó de representar los verdaderos problemas y los verdaderos ejes que dividen a la sociedad hoy día. Entonces los jóvenes se dan cuenta de eso y no se sienten identificados, no sienten una contradicción entre que su papá sea de derecha, mi hija me pasa lo mismo con ella, y ella me dice que quiere ser candidata del NAU. Pero el NAU es la moderación hoy día, Roberto. ¿Qué he hecho yo? Dice ella. Claro, al lado de mi hija la tuya es... Claro, la hija de Jorge es más radical que la tuya. Pero también me pide el auto y la tarjeta de crédito, por supuesto. No, es una cosa terrible. Bueno, pero ella no ve ninguna contradicción. No, ¿Por qué? Porque no la ven. está mucho más consciente de que hay otros ejes divisorios que son los realmente importantes, que son lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en Europa. Por ejemplo, la gran discusión mundial entre globalización y cerrarse, ¿no es cierto? Y proteccionismo. Ese eje no está representado por los partidos. No podríamos decir que la derecha es más globalizadora o más proteccionista, no. Entonces vemos estas cosas raras que los obreros... una transversalidad total. Claro, y los obreros votan por la extrema derecha en Europa. Los miedos hoy día son otros. El cambio valórico, también el cambio valórico es una cuestión, lo vimos en la reciente discusión sobre el aborto, ¿no es cierto? No es de la izquierda ni es de la derecha, son divisiones. Entonces yo creo que esa incapacidad de este eje histórico de representar estas diferencias y otra, el regionalismo, etcétera, es lo que está provocando que están quedando caducos esas visiones y están apareciendo otras. Y van a aparecer otras, pero tienen que morir estas que viven hoy día. Por eso yo creo que hay que hacer la pérdida de que estos partidos tradicionales, estas coaliciones tradicionales,
tienen que desaparecer. Está bien, pero alguien tiene que hacer la política, entonces mientras tanto tenemos un problema, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí probablemente usted una disquisición conceptual, pero en estos más de 3.000 y tantos años de historia, las sociedades no han encontrado otra forma de organizarse que no sea a través de la política. A veces le cambiamos el nombre, lo escondemos bajo la alfombra. Esta no es una crisis de la política, es una crisis de las actuales estructuras de representación política. Claro. Y muchas de estas personas hacen política de manera distinta y probablemente lo que nos está ocurriendo es que, acostumbrados a cierto poder de los partidos políticos como las naturales estructuras de intermediación entre el poder formal y los ciudadanos, hay distintas otras manifestaciones. Piensa solo, por ejemplo, en un rubro que te toca más de cerca, en lo que ocurrió con el rol de los medios de comunicación, en lo que después fue todo el proceso de digitalización y en las redes sociales, en la aparición en el debate público y la influencia de ciertos actores, por ejemplo, como los fiscales, a propósito de ciertas coyunturas específicas. Hay un reacomodo al que nos cuesta todavía acostumbrarnos. Y desde esa perspectiva, yo no soy tan optimista respecto de que las cosas vayan a mejorar, porque tenemos la peregrina ilusión de creer que esto simplemente tiene que ver con mejorar los elencos. Ya que hoy día nos jugamos una jornada muy relevante en la noche, permítanme ocupar una metáfora futbolística. Poco importa si traemos un tremendo equipo, como el Barcelona, con Messi, Luisito y compañía, si lo hacemos jugar en una cancha llena de barros, de hoyo, donde nadie sabe cuándo la pelota sale, cuando no hay árbitro, en fin, no luce. Lo que estoy tratando de decir es que la cancha donde estamos jugando este partido, a mi modo de ver, está profundamente deteriorada. Entonces va a haber un cambio con un mejor equipo, eventualmente, pero va a tener un rendimiento mucho menor y quizás nuestra preocupación debería ser empezar a pensar en cómo mejoramos la cancha donde estamos jugando. Ahora, pero yo veo un partido. elemento súper preocupante en ese diagnóstico, Jorge, y que yo creo que lo hemos conversado antes con los dos, que es el esquema del voto voluntario. En un país con esquema de voto voluntario, esas contradicciones se acentúan. O sea, los políticos van a la casa de sus votantes duros, los discursos se ponen cada vez más en blanco y negro. Entonces, eso no aporta a lo que tú estás planteando que tiene que pasar. Y por eso solamente le mete más hoyos a la pusimos cancha. dramáticamente esa reforma. Y no solo por las razones que tú describes. Perdónenme la disquisición si ustedes quieren en este caso más ideológica, pero la mayoría de las personas que estamos acá, los adultos que tenemos una situación económica relativamente buena, estamos obligados a pagar impuestos. Es parte de las cargas que, entre otras cosas, permiten que nos beneficiemos de los frutos del esfuerzo colectivo, de los semáforos, de la carretera, de las calles. ¿A propósito de qué a alguien se le podría ocurrir que puede beneficiarse de los frutos de vivir en una comunidad política, ejercer sus derechos civiles, manifestarse, reunión, opinar, si no está dispuesto a rubricar la participación de esa comunidad cada cierto tiempo? El sufragio no es solo un derecho, es también un deber, pero eso también tiene que ver con nuestros males. En una sociedad donde solamente hablamos de derechos, pero muy poco de obligación y las responsabilidades que son correlativas al ejercicio de esos derechos, estamos donde estamos en una buena parte de cosas. Entonces, hay un problema con la demanda electoral, que es la obligatoriedad voluntaria del voto, pero nuestro principal problema está en la oferta electoral. Y ya que estamos en la sofofa, y aunque yo no soy muy amigo de los símiles entre la política y el mercado, les confieso, el principal problema de nuestra política es que es lo más parecido a un mercado imperfecto, lleno de subsidios, de trampa, de caminos cortos y barreras de entrada. Y ustedes saben mejor que yo que cuando no hay competencia en un mercado, el producto es malo. Y como no hay competencia en la política, el producto, los políticos y la forma de hacer política es lo que tenemos hoy día. Sí, yo creo Méteme la variable del voto voluntario, porque tú vienes haciendo encuestas hace mucho rato también y has visto, has podido medir el cambio de cuando teníamos obligatorio a cuando tenemos el voluntario. Mucho más fácil. Yo creo que fue un grave error haber implantado el voto voluntario. Estoy absolutamente en desacuerdo y creo que está teniendo y va a tener en el futuro efectos perniciosos sobre el sistema político, pero creo que es imposible de volver atrás. Imposible. Absolutamente imposible. Te voy a decir por qué. El análisis del votante probable, que ahora como los encuestadores hemos estado obligados a refinar nuestros métodos para tratar de adivinar, tratar de achuntarle a lo que va a pasar. Bueno, yo ya me salí de eso, pero lo hice durante muchos años. Lo que nos hemos dado cuenta es que
la cantidad de gente que va a votar es aproximadamente un 50%. Eso es más o menos 48, ha venido disminuyendo un poquito en las últimas semanas, en parte por esta predecibilidad de la elección, pero no es la mitad parejo, sino que los que votan menos claramente son identificables, son gente más joven, son gente más pobre. Y los que votan más son más viejos y son gente socioeconómicamente mejor. Entonces, el sesgo de la abstención, lo voy a decir en claro, favorece dramáticamente a la derecha. El sesgo del no voto favorece dramáticamente a la derecha. Y por lo tanto, jamás habría una retrotraer eso, tendría que ser no sé en qué modelo, pero eso es imposible. Porque yo no sé cómo no se dieron cuenta, digamos, pero se dan cuenta, pero después. Se dieron cuenta, o sea, ahora nos hemos dado cuenta si no estaba tan claro antes, como no hemos tenido ahora, muchas elecciones. Más dramático todavía, porque entonces, al final termina perpetuando la desigualdad, porque tú le ofreces a un electorado. Es más, yo te voy a decir una cosa más, si sigue la tendencia a disminuir la cantidad de votantes, es cada vez más probable que Piñera pueda ganar incluso en primera vuelta. Si votan menos de 5 millones, en mi estimación. 6,4 votó en la elección de 2013. Si votaran menos de 5 millones, yo lo digo aquí, Piñera gana en primera vuelta. Déjeme dedicarle los últimos minutos al diagnóstico que ustedes tienen del término del gobierno de la presidenta Bachelet, porque estamos en un momento en que se están haciendo balances varios, se están tratando de instalar un legado, hay decisiones que han sido tremendamente complejas, la salida del equipo económico, la situación del ministro Lew hoy día, las decisiones respecto a la Araucanía. ¿Cómo ven que termina el gobierno de Bachelet, Jorge? ¿Qué deja? Es difícil contestar esa pregunta porque no solamente por quién la contesta, sino porque de dónde la contestamos. Yo creo que este fue un gobierno que hace mucho rato renunció a que su legado tuviera que ver con algo que hoy día podamos apreciar y destacar. Y quizás porque ya la elección estaba completamente jugada, los números no iban a variar mucho, tomó la decisión de cerrar su ciclo y su proceso teniendo la esperanza de que lo que inició y lo que hizo este gobierno sea en la perspectiva evaluado de mejor manera más adelante. Y que Michelle Bachelet efectivamente, cuando miremos con algo más de tranquilidad la historia y su administración, puedan ser identificados como un punto de inflexión que permitieron en algunas áreas consolidar mayores grados de justicia social. Esa es la única razón que explica, me parece a mí, que el gobierno siga tan empecinado en llevar adelante, incluso tramitar algunas reformas cuando ya estamos en los últimos 2 y 3 minutos del partido. Y me parece a mí que lo que ocurrió este año, y todavía queda algo pendiente, es una buena demostración de eso. Esta administración, para cerrar su ciclo y su legado, más allá de cuál sea nuestra opinión política, tenía este año que aprobar 3 proyectos de ley. 2 de ellos están adentro. Uno era el de aborto en 3 causales, que apuntaba a una cuestión más valórico-cultural, muy sentida a la izquierda. El otro, el de educación pública, que se aprobó ayer con unanimidad, que probablemente tuvo que haber sido el primer proyecto de ley que mandara este gobierno, para ser incluso más justificable lo que ocurrió después. Y por último, lo que tiene que ver con la gratuidad. No vamos a tramitar ni siquiera el proyecto de pensiones, para qué decía el proyecto de reforma educacional, el de inmigración tampoco. Quizá alguna novedad podamos tener el de matrimonio igualitario de adopción monoparental, pero si en cumplimiento de promesas se trata, para bien o para mal, probablemente esta va a ser la administración desde el año 90 con mejor rendimiento si uno lo traquea con lo que dijo que iba a hacer cuando empezó y con la evaluación de lo que está terminando, independiente obviamente de cuál es la opinión que cada uno tiene de si ese track fue bueno o malo. Roberto. Bueno, yo coincido mucho con lo que dice Jorge, pero quiero agregar una cosa, la aprobación de la presidenta está subiendo, está mejorando, hemos hablado durante años de todos los meses, los altos y bajos, y está subiendo, hoy día se está acercando al 35%, y yo no descarto que termine probablemente alrededor del 40%. Y a pesar de todos los errores, que no vale la pena repetirlos, de lo mal que se han hecho algunas reformas,
yo creo que la gente le está reconociendo a ella esa persistencia en sus objetivos, en tratar de imponer estos temas de una mayor justicia. Y un amigo mío, no sé si pesimista, me decía que a lo mejor después de Piñera venía Bachelet de nuevo por tercera vez, lo cual sería difícil de imaginar, pero si se mantenía esta tendencia a la mejoría. Yo creo que ha sido muy mal gobierno, en cierta manera esta crisis de la centroizquierda también es culpa de cómo políticamente se manejó segunda coalición que la misma Michelle Bachelet desarma, digamos, porque la concertación también fue, el término de la concertación fue herencia del gobierno anterior. O sea, el fin de la concertación probablemente fue un error, y hacer esta y la nueva mayoría, claro. En fin, yo creo que eso políticamente va a ser de un costo enorme para eso. Así yo creo, no podría dar otra evaluación, pero tengo que reconocer esto y esta persistencia, esta visión de ella está siendo valorada por un sector de la población. Estamos. Muchas gracias, señores. Nos habían bajado un poquito el tiempo a sí, 45, 50 minutos. Muchas gracias.